Existen fortunas incalculables que duermen en el más absoluto y perturbador de los silencios, ocultas a plena vista en los lugares más monótonos, cotidianos y aburridos de nuestra propia existencia diaria. Son esos pequeños, pesados y olvidados discos de cobre que absolutamente todos nosotros hemos arrojado con desdén al fondo de un frasco de vidrio en la repisa de la cocina, que hemos dejado abandonados en la oscuridad de la guantera del automóvil, o que simplemente ignoramos por completo cuando los vemos tirados en el asfalto mojado, porque creemos, cegados por la ignorancia colectiva y la falta de visión, que su valor es completamente patético e insignificante. Soy Harry, y a lo largo de mi incesante, obsesiva y profunda carrera, sumergido en las altas y exclusivas esferas del coleccionismo numismático mundial, he presenciado con mis propios ojos cómo la historia metálica más ordinaria se transforma violentamente en riqueza generacional. He visto a personas comunes, trabajadores de todos los días, convertirse en poseedores de verdaderas joyas financieras simplemente porque tuvieron la audacia, la paciencia y el conocimiento exacto para mirar con una lupa donde el resto de la humanidad solo veía basura antigua. Hoy te invito a sumergirte conmigo en un viaje espectacular, profundo, exhaustivo y meticulosamente detallado a través de 3 años cruciales en la evolución del centavo de Lincoln. Tres monedas que la sociedad ha descartado por completo, pero que esconden secretos de fabricación, rarezas condicionales y misterios de la casa de la moneda tan gigantescos que hacen temblar a los coleccionistas más adinerados del planeta. No te hablaré de leyendas urbanas infundadas ni de cuentos de hadas para pasar el rato. Te entregaré las frías, estrictas e implacables matemáticas de la numismática de grado de inversión, revelando exactamente qué debes buscar, por qué estas piezas valen miles de dólares y cómo un simple error mecánico o un milagro de preservación puede cambiar tu vida para siempre. Y este monumental y revelador viaje comienza exactamente en el momento de una de las transiciones visuales e históricas más importantes y nostálgicas del siglo XX. 91. Lincoln Penny. Y con esta pesada y monumental lección sobre la perfección oculta en lo masivo, ardiendo en nuestra mente, damos el último gran salto cuántico de nuestra épica y exhaustiva travesía numismática, adentrándonos sin frenos, bloqueos ni pausas en el hipermoderno, complejo y radicalmente distinto escenario de la década de los años 90. Bienvenidos al año 1991. Si alguna vez pensaste que el desafío forense y la cacería de la perfección era difícil en los años 50 o 70 con el noble y pesado cobre puro, prepárate para enfrentarte al enemigo más silencioso, químico, destructivo y letal que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos jamás haya introducido en nuestra circulación general. En 1982, obligado por el encarecimiento global de los metales, el gobierno tomó la drástica, polémica y monumental decisión de alterar para siempre la composición sagrada del centavo. Abandonaron la amada e histórica aleación de cobre macizo y la reemplazaron por un núcleo barato, ligero y altamente corrosivo de zinc puro, cubierto por un baño o enchapado de cobre tan increíble, microscópica y ridículamente delgado, que apenas parece una leve pintura metálica en spray. Para cuando llegamos al año 1991, esta tecnología de enchapado estaba en pleno apogeo en las ruidosas instalaciones de Filadelfia y Denver, y con ella nacieron los terrores químicos más grandes del coleccionismo de grado de inversión. El centavo del año 91 es, a simple vista, y para el inexperto, una moneda común, delgada y sin ningún misterio aparente. Se fabricaron miles de millones de estas piezas para sostener una economía que ya miraba hacia las tarjetas de crédito, pero que aún dependía del efectivo para las pequeñas transacciones diarias. Sin embargo, detrás de su fachada brillante y moderna, el centavo de 1991 es una auténtica, violenta e inestable bomba de tiempo química esperando a detonar. Tienes que visualizar el milisegundo exacto de su colosal creación en las entrañas de acero del gobierno.
El cospel liso de zinc, bañado en esa finísima película atómica de cobre, entraba a la cámara de acuñación a velocidades supersónicas. Recibía el impacto brutal, aplastante y ensordecedor de los troqueles de acero, y de inmediato era expulsado violentamente hacia una enorme tolva metálica, donde chocaba de frente y sin piedad contra miles de otras monedas recién forjadas. En ese preciso, trágico y fatal instante de colisión, esa barrera protectora de cobre microscópico se fracturaba. Pequeños rasguños, totalmente invisibles y ocultos al ojo humano desnudo, desgarraban la superficie, exponiendo el reactivo, gris y débil núcleo de zinc directamente al voraz oxígeno y a la implacable humedad del aire ambiente. El resultado de esta fragilidad estructural es el cáncer numismático, conocido por los forenses y expertos mundiales como la temida pudrición del zinc. Una moneda de 1991 que cae en la circulación comienza a morir desde el primer día. El zinc se oxida desde adentro hacia afuera, empujando la fina capa de cobre y creando asquerosas, deformes y destructivas burbujas de gas en la superficie, horribles manchas negras de corrosión profunda y ampollas que terminan por reventarse, dejando cráteres grises y muertos sobre el majestuoso rostro de Abraham Lincoln o sobre la arquitectura del monumento. Por esta exacta, biológica y aterradora razón química, el 99.9% de la inmensa producción de centavos del 91 son piezas literalmente desechables, basura metálica sin esperanza, que terminará desintegrándose con el paso de los años. Es dinero muerto, condenado a valer exactamente un centavo hasta el día de su inevitable destrucción total. Pero, como hemos demostrado implacablemente en cada uno de nuestros análisis, en el infierno de la destrucción masiva se forjan los diamantes más valiosos. Lo que la élite millonaria, los gigantes de PCGS y NGC y los cazadores de tesoros del siglo XXI buscan con una intensidad febril y casi desesperada, es el espécimen único, milagroso, intocable y estadísticamente anómalo que logró sobrevivir a este apocalipsis químico e industrial. Encontrar hoy en día un centavo del año 91 que exhiba una superficie lisa como un cristal prístino, sin una sola microscópica e insignificante burbuja de enchapado, sin la más mínima sombra de carbón negro, y sin un solo rasguño de choque que haya comprometido el sagrado núcleo de zinc, es una proeza que requiere la agudeza de un cirujano y la paciencia de un monje. Estamos persiguiendo la perfección absoluta, el grado divino e irreal de MS-68 Red, o la corona máxima, legendaria y casi mítica del MS-69 Red. En este nivel extremo de exigencia forense, el color de la moneda debe ser un rojo fuego vibrante, líquido y agresivo que ciegue la mirada bajo la lámpara de inspección. El golpe de la prensa debe haber sido tan inmensamente poderoso, equilibrado y profundo, que todos y cada uno de los detalles, desde la barba del presidente hasta el más pequeño de los escalones en el reverso, estén tallados con una nitidez abrumadora, creando un efecto tridimensional perfecto que parece salir de la superficie metálica. Además de la cacería de la perfección prístina, la hiperproducción de 1991 generó accidentes mecánicos dramáticos, violentos y visualmente fascinantes. Los troqueles, llevados al extremo, a menudo se fracturaban creando cicatrices de metal en relieve o die cracks, y el ambiente frenético de la fábrica permitía que espesas acumulaciones de grasa industrial sucia quedaran atrapadas entre el acero y el cospel, provocando los infames strike-through errors. Si observas tu centavo del 91 bajo tu potente lente y notas que palabras enteras como Liberty han desaparecido misteriosamente en un fantasma de metal liso debido a la grasa interpuesta, o si detectas una enorme y gruesa vena de cobre que atraviesa el rostro del presidente como un relámpago tridimensional, tienes en tu poder una anomalía moderna sumamente atractiva, rara y codiciada por aquellos que coleccionan los accidentes más dramáticos de la nueva era tecnológica.
Si por un acto de pura, ciega y asombrosa intervención cósmica descubres una de estas perfectas maravillas rojas sin burbujas, o un error violento que detiene el aliento, congela inmediatamente todos los músculos de tu cuerpo. No permitas jamás que tus dedos desnudos toquen las caras de la moneda. Sosténla exclusivamente por sus finos bordes exteriores. Y sobre todo, jamás, por ninguna razón lógica o irracional que tu cerebro pueda formular, intentes limpiarla, frotarla o pasarle un paño. El enchapado de cobre moderno es tan infinitamente delgado y frágil que la más leve fricción lo destruirá para siempre, revelando el zinc muerto que hay debajo y condenando tu hallazgo a la humillante, temida y permanente etiqueta de detalles limpiados, pulverizando instantáneamente tu oportunidad de riqueza. Aísla tu descubrimiento, presérvalo en una cápsula estéril y rígida y permite que las autoridades de certificación validen la magnitud histórica de tu tesoro. Atrévete, a partir de hoy, a mirar tu cambio diario no como un simple consumidor aburrido, sino con la visión afilada, profunda, calculadora e implacable de un maestro forense del metal. Porque a través del incesante e inquebrantable paso de las décadas, la ley fundamental y suprema de nuestro fascinante universo siempre permanecerá intacta. Las monedas hablan, solo hay que saber escucharlas. 1979. Lincoln Penny, bienvenidos al año 1979. La nación estadounidense se encontraba inmersa en una encrucijada cultural y económica absoluta. La inflación asfixiaba los bolsillos de las familias trabajadoras. El costo de la vida se disparaba sin control y la inmensa, abrumadora e insaciable necesidad de dinero en efectivo fraccionario para sostener las operaciones diarias del comercio minorista alcanzó niveles que desafían cualquier lógica humana. Para lograr mantener a flote esta gigantesca economía impulsada por el consumo masivo, las cajas registradoras, las lavanderías automáticas y los millones de máquinas expendedoras que cubrían el país exigían montañas y montañas de centavos. Como respuesta a esta demanda ensordecedora y casi apocalíptica, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos desencadenó una tormenta de producción de proporciones verdaderamente épicas. Ese año, sumando la abrumadora fuerza de trabajo de las instalaciones de Filadelfia y de Denver, el gobierno escupió de sus prensas la ridícula, incomprensible y astronómica suma de más de 6.000 millones de centavos de cobre. 6.000 millones de piezas de metal arrojadas al mundo en un solo ciclo de 365 días. Una auténtica, literal e implacable avalancha roja que inundó cada rincón del continente. Debido a esta gigantesca, grotesca e hipermasiva cifra de producción gubernamental, la inmensa y absoluta mayoría de los seres humanos que caminan por este planeta ha desarrollado un desprecio y una indiferencia total hacia esta moneda. Si el día de hoy detienes a cualquier persona en la calle, le muestras un centavo de 1979 y le preguntas su opinión, te mirará como si estuvieras completamente loco. Te dirán con una firmeza basada en la ignorancia que ese disco de cobre, oscuro, sucio y rayado, es la definición misma de la palabra chatarra. Te asegurarán que es imposible, bajo cualquier ley matemática del universo, que algo que se fabricó más de 6.000 millones de veces pueda esconder algún secreto de valor. Y, para ser brutalmente honesto, frío y calculador contigo en este mismo instante, para el 99.9% de esas monedas que han sobrevivido hasta nuestros días, la dura y cruel realidad les da toda la razón del mundo. Un centavo del 79 que ha sido tocado por miles de manos humanas, que ha absorbido el sudor, la grasa y la humedad asfixiante de las ciudades, y que ha mutado de un hermoso y deslumbrante color rojo a un triste, aburrido y oscuro tono marrón, chocolate lleno de cicatrices y rasguños de batalla, es una moneda que está numismáticamente muerta. Su único y triste destino es valer exactamente una insignificante centésima parte de un dólar. Pero es exactamente en este abismo de profunda desesperanza, masividad y mediocridad generalizada donde los verdaderos gigantes, los visionarios de la élite numismática
y los arquitectos de las grandes fortunas encuentran su terreno de caza más fértil y lucrativo. El secreto inmenso, poderoso y transformador del centavo de 1979 no radica en buscar una moneda común, sino en perseguir implacablemente un milagro estadístico que desafía todas las leyes de la física y de la probabilidad matemática. Tienes que visualizar la brutal y destructiva masacre industrial que ocurría en las ensordecedoras fábricas de la Casa de la Moneda en ese año. Para lograr alcanzar esa incomprensible meta de 6.000 millones de monedas, las pesadas prensas mecánicas fueron llevadas muchísimo más allá del límite absoluto de su capacidad operativa y estructural. Los gigantescos y pesados troqueles de acero endurecido, las matrices maestras que debían estampar a alta velocidad el noble rostro de Abraham Lincoln y los finos detalles arquitectónicos de su majestuoso monumento, fueron utilizados, castigados y abusados hasta la extenuación total. Se desgastaron hasta perder todo su filo, su profundidad y su capacidad artística. Como resultado directo e inevitable de esta negligencia industrial forzada por la desesperación gubernamental, la inmensa y aplastante mayoría de los centavos de 1979 nacieron muertos desde el punto de vista del detalle. Nacieron con un golpe mecánico sumamente débil, perezoso, plano y horriblemente borroso. Si tomas un puñado de estos centavos comunes y los observas bajo una buena luz, notarás con inmensa decepción que el cabello del presidente parece una masa derretida sin textura, que las letras del solemne lema In God We Trust se estiran de forma borrosa hacia el borde del anillo y, lo más trágico de todo, que los intrincados, finos y frágiles escalones en la base del monumento a Lincoln en el reverso son simplemente una rampa lisa, plana y sin vida, donde el diseño original fue completamente borrado por la debilidad del impacto. Por esta exacta, técnica y documentada razón forense, la incansable, obsesiva y casi demencial búsqueda de un ejemplar de 1979 que haya sido golpeado por un troquel nuevo, fresco y agresivamente afilado, se convierte de inmediato en una auténtica cacería del tesoro. Estamos buscando de manera implacable el legendario y mítico grado de estado de seca o uncirculated, persiguiendo los inalcanzables y estratosféricos niveles de MS-67 Red o el fantasmagórico, casi inexistente e irreal MS-68 Red. Para que una de estas piezas logre siquiera aspirar a cruzar las pesadas y estrictas puertas de los laboratorios de PCGS o NGC y recibir esta máxima calificación, la agudeza, fuerza y claridad del diseño debe ser tan cortante, profunda y perfecta que parezca una moneda de prueba y no un simple pedazo de metal arrojado a la circulación masiva. Cada minúsculo grano de textura en la ropa de Lincoln debe estar presente. Cada majestuoso, alto y delgado pilar del monumento debe erigirse orgullosamente sobre un campo de cobre tan impecablemente liso, virgen, prístino y reflectante que el inconfundible, vibrante y glamuroso brillo rotatorio de molinete o cartwheel luster ruede sobre él sin sufrir la más mínima, microscópica e insignificante interrupción, choque de metal, rasguño de bolsa, o la más leve sombra negra de carbón corrosivo. Cuando tu paciencia de acero, tu profunda disciplina visual y tu ojo clínico, apoyado por una potente lente de múltiples aumentos, logran aislar y rescatar uno de estos contados, rarísimos e imposibles sobrevivientes de cobre rojo prístino, y permites que las estrictas e inviolables cámaras de certificación lo evalúen, lo aprueben y lo sellen para toda la eternidad en su inquebrantable cápsula de acrílico transparente con esa anhelada, codiciada y sumamente respetada etiqueta roja suprema, la magia financiera ocurre en un parpadeo. El humilde y despreciado valor de un centavo se evapora y se desintegra en el aire, siendo reemplazado violentamente por un poderoso líquido y respetado activo de inversión a gran escala. Los magnates de registro, aquellos poderosos coleccionistas que compiten de manera pública
y despiadada por construir la colección inmaculada definitiva en el mundo, no dudarán un solo segundo en desplegar su inmenso poder adquisitivo, iniciando crueles, rápidas y feroces guerras de ofertas en las lujosas alfombras rojas de Heritage Auctions, elevando el precio de ese diminuto centavo de cobre a sumas que superan los cientos y llegan hasta los miles de dólares con asombrosa, aterradora y abrumadora facilidad. La normalidad más absoluta, gris y aburrida de nuestra sociedad moderna, cuando se preserva y se encapsula intacta en su estado original más puro, intocable e inmaculado, se transmuta inevitable, química y mágicamente en la rareza financiera más grande del planeta. 1959. D. Lincoln Penny. El año es 1959, un año verdaderamente colosal, vibrante y definitorio para los Estados Unidos de América y para la economía que latía en los bolsillos de sus ciudadanos. Para lograr comprender, procesar y absorber la inmensa y absoluta magnitud del valor que rodea a este año en particular, tienes que visualizar el profundo apego emocional e histórico que el país tenía hacia su dinero circulante. Durante exactamente 50 largos y turbulentos años, desde 1909, el público estadounidense se había acostumbrado visualmente a llevar en sus manos el legendario, clásico y muy amado centavo de trigo, el wheat penny, con sus dos inconfundibles, elegantes y finas espigas de trigo, abrazando el valor de un centavo en el reverso. Esa moneda había sido un testigo mudo pero inquebrantable de dos terribles guerras mundiales, de la asfixiante Gran Depresión y del imparable y explosivo auge económico de la gloriosa posguerra. Pero al llegar el año 1959, que marcaba y conmemoraba el 150 aniversario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió con total firmeza que era el momento exacto, oportuno y necesario para una modernización estética drástica y monumental. Las queridas y clásicas espigas de trigo fueron retiradas de los troqueles para siempre, y en su lugar fue introducido un diseño sumamente glamuroso, elegante e imponente, el majestuoso monumento a Lincoln, una verdadera obra maestra arquitectónica en miniatura grabada meticulosamente por el talentoso diseñador Frank Gasparro. Y justo ahí, en el epicentro exacto de esa histórica, masiva y nostálgica transición metálica, es donde comienza la fascinante y millonaria historia de nuestra primera moneda. El centavo de 1959 forjado en las ensordecedoras instalaciones de la Casa de la Moneda de Denver. Si el día de hoy tienes la increíble y astuta suerte de sostener uno de estos primeros centavos del monumento entre tus dedos, te pido que lo observes con una atención clínica y absoluta. Dale la vuelta con extrema delicadeza y dirige toda tu concentración hacia el anverso, justo debajo de la profunda y nítida fecha tallada en el metal. Si logras ver una pequeña, clara y orgullosa letra D, acabas de confirmar que tu moneda fue forjada, golpeada y escupida a la vida en las frías y escarpadas montañas de Colorado. Esa minúscula letra de acero no es un simple capricho del diseño. Es la firma histórica innegable de una instalación que en ese año de transición trabajó bajo una presión gubernamental tan asfixiante y aplastante que roza la locura industrial. La Casa de la Moneda de Denver tenía la titánica y monumental misión de inundar agresivamente el mercado nacional con el nuevo y deslumbrante diseño de Gasparro para que la población se acostumbrara rápidamente a él. Como resultado directo de este mandato implacable, las agotadas prensas de Denver golpearon la ridícula, monstruosa y astronómica cantidad de más de 1.279 millones de estos centavos rojos en un solo año. Fue un verdadero y destructivo tsunami de cobre puro, arrasando y llenando cada caja registradora de la pujante nación. Y, como siempre advierto a quienes se adentran en las engañosas y profundas aguas del coleccionismo, es exactamente en esta cifra hipermasiva de más de 1.000 millones de ejemplares donde nace la trampa psicológica más grande, mortal y devastadora de todas. La inmensa y abrumadora mayoría de las personas, guiadas por una lógica básica y superficial,
Miran esa asombrosa cantidad de producción e inmediatamente concluyen que una moneda tan absurdamente abundante y ordinaria jamás podría valer más que su propio y triste valor nominal. Te dirán, con risas cargadas de ignorancia, que ese viejo centavo marrón, sucio y rayado, es la chatarra más común del mundo. Y la fría y dura realidad es que, para el 99.9% de los centavos del 59 que fueron arrojados a la circulación, esas personas tienen toda la razón del universo. El centavo de 1959 fue forjado utilizando la legendaria, pesada y clásica aleación que consistía en un 95% de cobre puro, complementado con un 5% de una mezcla de estaño y zinc. Cuando el metal estaba virgen, nuevo y prístino, exhibía un color rojo fuego intenso, glamuroso, brillante y cegador. Pero el cobre es un elemento químico extremadamente inestable, violento y reactivo. En el momento exacto y trágico en que esa hermosa moneda salía de la bolsa de lona y era tocada por un dedo humano cargado de invisibles ácidos naturales, o en el instante en que respiraba la letal humedad del medio ambiente, ese resplandeciente color rojo comenzaba a asfixiarse, a morir y a oxidarse, transformándose irreversiblemente en un aburrido, oscuro y feo color marrón chocolate, plagado de cicatrices, abolladuras y marcas de contacto por el duro y constante uso diario. Un centavo del 59, en estas condiciones deplorables y comunes, vale, efectivamente, un solo y miserable centavo. Pero es precisa, exacta y matemáticamente aquí donde la verdadera y aplastante rareza condicional entra en juego, rompiendo todas las reglas convencionales para aquellos que entienden el secreto. Lo que los grandes magnates de la numismática y los inversionistas de élite buscan con una obsesión que raya en la desesperación más absoluta no es el año impreso en la moneda, sino el milagro estadístico cósmico de su supervivencia intocable. Estamos hablando de la cacería suprema, implacable y multimillonaria de la condición de estado de seca o uncirculated, persiguiendo los inalcanzables, casi mitológicos y perfectos grados de MS-67 Red, o el fantasmagórico e irreal MS-68 Red en la estricta, cruel y temida escala de Sheldon. Imagina por un instante poseer un centavo del 59D que, por pura y ciega intervención del destino, haya logrado escapar de las destructivas e infernales bolsas de lona del gobierno sin recibir un solo, minúsculo y microscópico choque de metal. Una pieza que fue envuelta inmediatamente en un rollo de papel hermético y que jamás, en casi 7 décadas, vio la luz del sol ni sintió el mortífero tacto del oxígeno. Cuando presentas una maravilla prístina de este calibre bajo la inclemente e interrogadora luz halógena de un laboratorio de certificación, el campo de la moneda debe reflejar un poderoso, ininterrumpido y espectacular brillo de molinete, un cartwheel luster que gire hipnóticamente alrededor del sereno rostro de Lincoln. Las altas, delgadas y majestuosas columnas del recién estrenado monumento, en el reverso, deben exhibir una nitidez profunda, agresiva y cortante, y no debe existir ni un solo punto negro, de carbono, de corrosión parasitaria, en toda la infinita llanura de su superficie roja. Si logras descubrir y enviar un espécimen con esta perfección divina a PCGS o NGC, y ellos lo encierran herméticamente para siempre en una cápsula de acrílico inerte, coronada con esa sagrada etiqueta roja de máxima perfección, el valor de tu humilde moneda de cobre explota violentamente, ascendiendo a sumas de miles de dólares y desatando feroces, rápidas y despiadadas guerras de ofertas entre aquellos gigantes que necesitan esa pieza milagrosa para completar los codiciados y exclusivos sets de registro internacionales. Pero la historia oculta, oscura y profundamente fascinante del año 1959D no termina, ni por asomo, con la mera búsqueda de la perfección condicional. De hecho, este año en particular alberga uno de los misterios, escándalos y anomalías numismáticas más grandes, debatidos y controvertidos de todo el siglo XX.
el legendario y mítico error de la mula del 59 o el 1959 de Wheat Penny Mule. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en un territorio que ha enloquecido a expertos, investigadores e incluso a agentes federales. Tienes que imaginar el escenario. El gobierno había ordenado la destrucción absoluta, total y definitiva de todos los troqueles del viejo reverso del centavo de trigo a finales del 58, para dar paso exclusivo al nuevo diseño del monumento. Era mecánicamente, logísticamente y legalmente imposible que el diseño antiguo y el nuevo se cruzaran. Sin embargo, décadas después, emergió del absoluto silencio una moneda que sacudió los cimientos mismos de la autenticidad numismática. Una moneda que presentaba claramente la fecha de 1959 con la marca D en el anverso, pero que, al darle la vuelta, revelaba de manera innegable, chocante e imposible, las clásicas, antiguas y retiradas espigas de trigo en el reverso. La aparición de este error tipo mula desencadenó un auténtico terremoto en la comunidad mundial. Un error tipo mula ocurre cuando dos troqueles que jamás debieron estar emparejados son colocados accidental o intencionalmente en la misma prensa mecánica. Pero la existencia de esta pieza desafiaba la mismísima realidad del espacio y el tiempo de la Casa de la Moneda. El Servicio Secreto de los Estados Unidos se involucró activamente, confiscando la moneda para realizar exámenes metalúrgicos exhaustivos, buscando cualquier evidencia microscópica de que se tratara de una alteración fraudulenta, de una moneda partida por la mitad y pegada con precisión láser, o de la obra maestra de un falsificador genio. Aunque la moneda regresó al mercado tras batallas legales y muchas casas de certificación se niegan a graduarla por miedo a las controversias, la leyenda persiste, crece y fascina a todos los cazadores de variedades extremas. Si alguna vez, revolviendo entre una montaña de cambio viejo de tu abuelo, encuentras un centavo con la fecha de 1959 y notas con el corazón acelerado que en la parte de atrás no está el monumento a Lincoln, sino las legendarias espigas de trigo, congela todos los músculos de tu cuerpo. No estás sosteniendo un simple error. Estás sosteniendo el enigma más ardiente, controvertido y escandaloso de la era moderna. Un objeto de inmenso deseo y debate que, dependiendo de a quién le preguntes, representa el tesoro oculto definitivo, evaluado en cifras astronómicas que superan el $500,000 en el mercado de las rarezas extremas. Y con esa abrumadora y gigante revelación flotando en el aire, es mi deber sagrado, absoluto e inquebrantable imponerte la ley máxima de la supervivencia numismática antes de dar un solo paso más. El instinto humano de intervenir y mejorar las cosas antiguas es un asesino silencioso y despiadado. A lo largo de mi extensa carrera, he presenciado auténticas y desgarradoras tragedias donde individuos comunes descubren un centavo resplandeciente del 59 y al notar una minúscula, irrelevante e imperceptible opacidad, deciden, en un acto de pura, destructiva y trágica ignorancia, frotar la moneda con un paño, sumergirla en químicos o pulirla agresivamente para que brille mejor. Escúchame con toda el alma. Jamás, por ningún motivo en el universo, limpies, frotes o laves un centavo antiguo. El más ligero roce de fricción artificial arranca violenta y permanentemente las microscópicas líneas atómicas de flujo de fábrica, destrozando el brillo original y creando miles de horribles arañazos irreparables. Los expertos certificadores detectarán esta profanación en un abrir y cerrar de ojos. La moneda será castigada, marcada y condenada para siempre con la letal, vergonzosa y despreciada etiqueta de detalles limpiados, evaporando, aniquilando y destruyendo el 90% de todo su colosal potencial financiero en el aire, dejándote únicamente con el amargo peso del arrepentimiento por haber arruinado un artefacto histórico irrepetible con tus propias manos. Sé el guardián inquebrantable de la preservación pura. Aísla tu moneda en un ambiente inerte,
Sosténla solo por los finos bordes exteriores y permite pacientemente que los maestros de la certificación hagan su implacable trabajo. Porque la historia metálica es frágil, y mientras tú absorbes la inmensidad de este consejo vital, nuestro viaje continúa su curso imparable hacia la siguiente y deslumbrante frontera de las décadas venideras.